El naturalismo es un movimiento artístico, filosófico y literario. Surge a finales del siglo XIX en Francia por el escritor Émile Zola. El naturalismo también es una derivación del realismo y es un opuesto al idealismo romántico, pues sus características son que tiene una visión más apegada a la realidad, es objetivo y destacando en su totalidad que la naturaleza es el principio de todo lo real y existente. En su afán de expresar la naturaleza del hombre, sus obras suelen ser descritas de una forma muy minuciosa y específica. Suelen criticar a la tiranía, la desigualdad de las clases sociales, exaltan el erotismo de una forma vulgar a falta de un lirismo en el esfuerzo de expresar y reflejar las conductas humanas, que es donde se puede contextualizar en la historia, dado que en Europa del siglo XIX se encontraban enfrentándose dos movimientos. El primero era el romanticismo, un movimiento más idealizante y subjetivo, que le otorgaba valor a los sueños y una herencia a lo místico. Y el segundo era el realismo, que postulaba la razón del hombre y la verdad del mismo, que es de donde nace el naturalismo, pero no significa que sean lo mismo, sino que el naturalismo es más una consecuencia del realismo, dada que es considerada la evolución del mismo, y el realismo se enfocaba más en la burguesía y lo hacía de una forma más positiva, y el naturalismo se enfoca más en las clases sociales bajas y lo hace de una forma pesimista y atea. Dado que el movimiento surge en Francia, este se expande en Europa. Como Italia y Alemania es conocido el versismo y poco tiempo después llega a países hispanoamericanos como México y Perú, pero tarda mucho más tiempo en llegar a Estados Unidos. El padre y máximo exponente del naturalismo es Émile Zola, su mismo creador, que nació el 2 de abril de 1840 en París. Es un novelista francés, teórico y periodista. También es ensayista. Hijo de Francisco Zola, que era un ingeniero inmigrante italiano, y de Émilie Aubert, proveniente de una pequeña burguesía francesa, que es donde Émile tiene su primer contacto con la literatura romántica. La mayor parte de su infancia la vivió en un colegio Borbón, donde al morir su padre en 1840, viaja a París junto a su madre, donde desgraciadamente reprueba su examen de graduación y comienza a trabajar. En 1859 consiguió un empleo en la aduana, una de sus fronteras, y en 1862 empezó a trabajar para un departamento de publicidad de la editorial, en donde él publicó muchas de sus obras, como Cuentos de Ninon en 1864, y fue despedido en 1866. En ese mismo año se dedicó completamente a escribir, se alejó paulatinamente del romanticismo, sintió una afinidad hacia el realismo y el positivismo, donde después de eso realizó muchas obras con una crítica social grande y se involucró en un caso de Dreyfus, que fue un militar francés de origen judío, culpado falsamente de espionaje, por lo que él consiguió posicionarse como líder de las fuerzas progresistas, republicanos y socialistas. El gobierno lo acusó de injurias y lo persiguió, por lo cual se exilió en Inglaterra hasta que demostró la inocencia definitiva de Dreyfus y el complot militar. En 1902, el 29 de septiembre, muere asfixiado por la afectuosa combustión de una chimenea, que es un hecho muy dudoso hasta la actualidad por la cantidad de amenazas de muerte que recibía. Su influencia sobre las generaciones posteriores de escritores no solo fue literaria, ya que actuaba ya que su actitud de involucrarse tanto en la literatura como
en la realidad social se transformó en un paradigma de los escritores contemporáneos. Después de esto, nosotros leímos la novela Nana, de la cual el siguiente es una frase de la misma, que dice: los nobles se acuestan con las prostitutas, las señoras de bien coleccionan amantes, los matrimonios sobreviven gracias a arreglos inconfesables, los periodistas viven de fama, los misóginos esclavizan, los jóvenes se suicidan, la patria se cae y la única que saca realmente provecho es Nana, esa desvergonzada con la que todos se acuestan. Es un fragmento de su obra Nana, publicada en 1880, que habla sobre la prostitución, cuya trama nos cuenta la andanza de una joven meretriz. Meretriz es más como una prostituta, alguien que brinde servicios sexuales por dinero. Ese fragmento es muy importante para mí, o es significativo por el hecho de que aún en la actualidad sigue pasando y sigue siendo así. Creo que una de las mejores frases para resumir sus obras, y más esta, es la siguiente: el placer sexual y el apego por los lujos son dos eslabones de las que hermanan a las aristocracias en el bajo mundo. Es una frase que considero que define de la mejor manera el objetivo y el mensaje que quiere dar en la obra. Creo que sería todo, porque creo que, por lo menos en el contexto que yo vivo, es algo que se sigue dando, donde las personas que tienen poder siguen pisoteando al pueblo, donde no importa a costillas de quién, lo que va primero son los lujos de uno, y que es algo que le admiré mucho a este movimiento, porque a pesar de leer a Emilie, el movimiento trata de eso, de expresar la realidad del hombre y cómo realmente actuamos, sin fantasear en que su primer motivo es el amor y lo que tiene por el prójimo, sino que somos unas personas que se guían por el individualismo, por sus deseos propios o sus necesidades, sin importar a costa de quién lo hagan. Entonces, me gustó mucho. Espero pues que las cosas mejoren para la sociedad. Y sería todo. Muchas gracias.